Últimamente estamos corriendo compulsivamente detrás de aumentar la inteligencia, pero de una manera artificial, cuando en realidad lo que nos hace falta es aprender a utilizar la inteligencia con la que ya contamos, esta, la nuestra. Inteligencia de la cual yo te diría que estamos usando muy, pero muy poco. Y lo mismo nos pasa con esta búsqueda obsesiva en el espacio, corriendo como locos detrás de platos voladores, de agujeros negros, de Big Bangs y de extraterrestres, cuando aún no sabemos qué carajo es lo que tenemos aquí. Aquí, en este pequeño puntito en el espacio al que nosotros mismos hemos bautizado con el nombre de Tierra. Sí, que no te sorprenda, nosotros mismos lo hemos bautizado con ese nombre. Esta aceleración tan brutal en la que nos encontramos inmersos nos tiene con la atención puesta permanentemente fuera de nosotros y dando vueltas a las páginas del libro de la vida, como siempre te digo, después de haber leído nada más que los titulares. Y de ahí que nos estemos quedando vacíos de contenido, que nos estemos quedando así con una dispersión tremenda, distraídos, enajenados, incluso hasta confundidos. Esta carrera alocada hacia afuera de nosotros es lo que nos tiene con el ser y el humano cada vez más distanciados entre sí, el ser por un lado, el humano por otro. No nos damos cuenta de lo que nos está pasando, bueno, y de ahí la presencia de mi ganzúa. Es justamente para que tomemos conciencia de que cada vez somos más humanos y menos seres humanos. Y esto que acabo de decir no es un juego de palabras. Esto tiene un sentido muy profundo porque se trata nada menos que de la condición natural que hemos perdido. Nuestra condición natural, la condición de seres humanos, esa condición con la que nacemos. Y si continuamos actuando de este modo tan exageradamente superficial, nuestro espíritu, el ser, nuestro lado olvidado, habrá quedado tan pero tan lejos que ya no tendremos posibilidad alguna de entender la diferencia que hay entre una criatura humana y un ser humano. Y esto que te voy a decir ahora lo seguiré repitiendo hasta el cansancio si fuera necesario. Cuando hablo de nuestra otra naturaleza o del espíritu, del ser, incluso de Dios, no estoy hablando de religión, para nada. Estoy hablando de una cuestión puramente estructural. Estoy hablando de nuestra propia estructura, la cual es muy, pero muy anterior a todas las religiones que existen, las cuales, dicho sea de paso, han sido creadas también por nosotros mismos, todas. Y por si aún no te había caído la ficha, bueno, entonces te cuento que nosotros no contamos con un espíritu gracias a las religiones, ¿sabías? El espíritu ya lo teníamos desde antes de darnos a la tarea de crear todas las religiones que existen y que después acabaron apropiándose de todo lo intangible que forma parte de nuestra estructura. Así es que para ordenarnos vamos a comenzar por no poner el carro delante de los caballos. Es increíble que estemos hablando de aumentar la inteligencia de un modo artificial cuando todavía no sabemos qué es lo que estamos haciendo aquí. Ni siquiera sabemos de dónde venimos, ni hacia dónde vamos. Nuestro cerebro está prácticamente de vacaciones, porque habrás escuchado más de una vez que trabaja un 5% de sus posibilidades. Y estamos hablando de inteligencia artificial cuando la propia, nuestra inteligencia para nosotros aún es un verdadero enigma. Dejemos de actuar como si ya lo supiéramos todo, como si no nos quedara nada por saber con respecto a nosotros mismos y a este pequeño planeta en el espacio en que habitamos. Pongamos un poco de nuestra parte para escapar de esta enajenación brutal en que vivimos y de una buena vez dejemos de buscar por fuera lo que siempre hemos llevado por dentro, aquí. Conocemos muy poco sobre nosotros mismos como para andar buscando todo el tiempo por fuera. Siempre lejos, siempre lejos de nosotros y cuanto más lejos mejor. A eso me refiero cuando te digo que estamos enajenados. Ya es tiempo de que dejemos de huir de nosotros mismos. Ya es tiempo de que paremos con esto de hacer turismo espiritual. Nos encanta hacer turismo espiritual. Ya es tiempo de que dejemos de emprender largos viajes con el propósito de encontrarnos a nosotros mismos. A quien en su sano juicio se le puede ocurrir buscarse a sí mismo fuera de sí mismo. Si esto no es huir de nosotros mismos, bueno, entonces dime tú, ¿qué cosa es? Reflexionemos, por favor, porque
de seguir así, esta época va a quedar enmarcada en el tiempo como la era de la enajenación humana, la época de la cultura de la píldora, la época en que cuando una criatura humana se sentía mal, no preguntaba qué tengo que hacer, sino qué tengo que tomar. La época en que a la criatura humana no le interesaba hacer nada por sí misma, pero absolutamente nada, y buscaba, la solución a sus problemas por fuera, siempre lejos, y cuanto más lejos, mejor. La época en que la criatura humana se encontraba prisionera en su propia trampa, en su propia creación, la época de las creencias, otra creación humana. Despierta, y date cuenta, porque como siempre te digo aquí en mi ganzúa, y no son solo palabras, o te iluminas tú o no te ilumina nadie,